Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas, me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración, que está en la REA 98, Monte Grande, Partido Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y al igual que mis hermanos, compartimos palabra durante la semana, de día lunes a jueves inclusive, porque viernes y domingo, gracias a Dios, ahora tenemos culto presencial. Hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que, y lo digo no como costumbre, no por costumbre, es una palabra de bendición, como toda palabra de Dios, y fue y es de bendición para mi vida, y desde ya que va a ser para la de ustedes también. Y esta palabra que voy a leer se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, es un solo versículo, y voy a leerla en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Y bueno, esta palabra, voy a contar un poquito de contexto. En estas cartas, 2 de Corintios, en los capítulos 8 y 9, Pablo trata el tema de la colecta que se estaba haciendo para los creyentes que estaban necesitados, que eran pobres, de Jerusalén. Y habla del dar cristiano, habla de la siembra y la cosecha. Y en ese contexto está esta palabra, ¿no? Es un solo versículo. Y si bien se está hablando de la ofrenda, yo también lo llevé al plano espiritual, ¿no? Porque no solamente se está hablando de la ofrenda, ¿no? Cuando habla de la gracia, cuando se habla de la gracia de Dios, no hablamos solamente de lo material, ¿no? Y si vamos al versículo anterior, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y muchas veces escuchamos, ¿no?, que Dios bendice al dador alegre, ¿no? Y cuando hablamos de bendiciones no son solamente materiales, ¿no? En primer lugar son espirituales. Ya en Efesios 1:3 dice: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que ya esas bendiciones espirituales ya las tenemos, ¿no? Y bueno, el versículo 8 que yo compartí también lo lleva al plano espiritual, ¿no? Porque dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y cuando acá, si bien está hablando de la ofrenda, es decir, que uno tiene, Dios puede dar para que uno tenga y para que pueda dar, ¿no?, al que necesita, porque estaba hablando de eso. Si bien se refiere, está en ese contexto, acá es muy general, porque dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, es decir, para toda buena obra, para hacer el bien, ¿no? Y cuando hablamos de necesidades, no son solamente necesidades materiales, hablamos de necesidades espirituales. Y a mí esta palabra me hacía reflexionar mucho, ¿no? Que muchas veces, por mirar lo que nos está pasando, por las situaciones que estamos viviendo, por las cosas que pasamos, nos desenfocamos y nos olvidamos de dar lo más importante, ¿no? Lo más importante que Dios nos dio, ¿no? Es ese mensaje de salvación. Y dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios es el regalo inmerecido de la salvación, ¿no? Es la vida eterna, ¿no? Es esa, la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, a mí me llevaba a pensar esto y a reflexionar, ¿no? Que cuántos hay que necesitan, cuántos hay necesitados, pobres espiritualmente hablando, ¿no?, que necesitan conocer a Dios, ¿eh? Y a veces, por cosas que pasamos, nos olvidamos, nos desenfocamos y nos olvidamos de lo principal, de llevar su palabra, de llevar al conocimiento de Cristo. Y lo digo porque me ha pasado, ¿no? Y después reflexiono y digo: uy, pero ¿cómo me quedé en esto? Pero bueno, somos seres humanos, somos débiles, estamos en la carne todavía, y nos pasa, y nos puede pasar, ¿no?, de desanimarnos, de desenfocarnos, pero ahí está el secreto de todo, digo yo, ¿no?
que la fe, la esperanza en la gloria venidera, en esa eternidad, es la clave. Esa es la clave, en primer lugar, para permanecer firmes, para no perdernos. A eso me refiero, ¿no? Esa fe y esa esperanza puesta en la eternidad es la clave para que yo no me aparte de Dios, no me aparte del amor de Dios. Y yo esto un poco lo llevaba a cuando llegué al camino, y no solamente cuando llegué, más adelante también, ¿no? Momentos en que, bueno, pasé por situaciones muy difíciles y que uno de afuera diría, pero ¿cómo todavía cree en Dios? Pero ¿cómo todavía permanece? ¿Cómo puede ser? Porque otro día, pero ya se hubiese ido a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque esa esperanza, ¿no? Yo hace poco compartí una palabra porque también en un momento así me vino esa palabra y la compartí con ustedes. Cristo es ancla de mi fe, ¿no? Que cuando uno recuerda de dónde nos sacó, recuerda esa promesa, ¿no? Y vuelve a enfocarse en Cristo y a tener en cuenta esa promesa, esa vida eterna, uno no quiere apartarse de Dios, no puede, no es que no quiere, no puede tampoco hacerlo, es difícil, es casi imposible volver atrás cuando uno gustó de la presencia de Dios, ¿no? Y gusta de la presencia de Dios. Podemos pasar situaciones, conflictos, caernos, levantarnos, desenfocarnos un poco, pero nunca nos vamos a apartar, ¿no? Entonces la primera, yo digo que esa esperanza puesta, esa fe puesta en la vida eterna es la clave en primer lugar para permanecer firmes y en segundo lugar para dar, ¿no? Para dar no solo lo material, sino aquello que está necesitando el otro, ¿no? Para poder dar en primer lugar amor. Dice que Dios es amor, ¿no? Y dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, si nosotros conocemos a Dios, si nosotros buscamos de su presencia, lo que tenemos que dar es amor. No es solamente lo material, sino lo principal es llevar a aquel que no conoce a Cristo a su conocimiento, llevarlos a los pies de Cristo, a que conozca a este buen Dios que puede restaurar nuestra vida, que puede ayudarnos en momentos, a pasar momentos muy difíciles, que si los pasamos y hoy estamos es gracias a Él, gracias a su gracia, a su favor. Es decir, dar a conocer a este Cristo que está vivo entre nosotros, ¿no? Y que lo que quiere es que todos puedan conocerlo y que puedan salvarse, ¿no? Y que eso es lo principal, la salvación, ¿no? Sabemos que estamos de paso y eso no quiere decir tampoco que uno no quiera hacer nada ni quiera progresar porque estamos de paso, no. Sabemos que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso no quiere decir que vivamos mal, pero nuestra vista, nuestra mirada tiene que estar puesta, ¿no? en esa eternidad, en esa salvación, en ese regalo inmerecido de la salvación que nos dio Cristo, ¿no? En esa gracia, ¿no? La gracia de Dios, ¿no? Por eso yo puse a este mensaje como título la gracia de Dios, la gracia como fuente inagotable, ¿no? Del amor de Dios, ¿no? Porque realmente es una fuente inagotable. Y todo lo que recibimos de Dios nosotros tenemos que darlo, ¿no? Lo material, lo espiritual. Hay muchos que en estos tiempos están necesitando de Cristo, ¿no? Momentos tan difíciles que estamos viviendo y más que nunca es cuando tenemos que presentarlo. Y hay una palabra que tiene que ver con esta, ¿no? Que está en Mateo. Se encuentra en Mateo, capítulo 10, versículo 7. Está bajo el título de misión de los 12, es cuando Cristo le da una misión a los apóstoles y les dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia.
Y eso es lo que nos dice a nosotros. La palabra sabemos que es espíritu, tiene vida, y fue para ese tiempo, y fue para los apóstoles, pero hoy es para nosotros y para este tiempo, que podamos dar de gracia como recibimos, ¿no? Y también nos dice, sanad enfermos. ¿Cuántos enfermos hay espiritualmente hablando, ¿no? Que necesitan conocer a Cristo. Limpiad leprosos. ¿Cuántos hay con pecados como nosotros, pero que nosotros conocemos a Cristo y por medio de su palabra somos limpios cada día, ¿no? Porque en su eterna misericordia Él nos limpia de los pecados. ¿Cuántos hay que necesitan? Recordemos que la lepra era un símbolo del pecado en ese tiempo, de la enfermedad del pecado. Bueno, ¿cuántos hay que necesitan ser perdonados por Cristo? Pero para eso tienen que conocerlo, ¿no? Resucitad muertos. ¿Cuántos muertos espiritualmente hablando hay, ¿no? Que están vacíos, que no encuentran satisfacción en nada de lo que les ofrece este mundo. ¿Cuántos hay que se sienten vacíos aún teniendo materialmente todo, hablando, ¿no? en lo material? Echad fuera demonios, dice la palabra que podemos echar demonios en el nombre de Jesús, ¿no? No en nuestro nombre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, dice nombre del cual se arrodillan en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús, ¿no? Y termina diciendo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y ese es el mensaje que quería compartir con ustedes. De gracia recibimos, que de gracia podamos dar, que demos, ¿no? Que demos ese mensaje de la salvación que Cristo en estos momentos más que nunca nos está pidiendo que hagamos, ¿no? Que no nos olvidemos, que no nos dejemos engañar por el enemigo, ni nos mareemos con todo lo que nos pasa, porque Dios está con nosotros y Él lo dice, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas, y es así, ¿no? La misma palabra lo dice, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Son promesas, son palabras, y la palabra de Dios se cumple, es sí y amén. Ese es el mensaje que yo quería compartir con ustedes, un mensaje de esperanza, realmente, de esperanza en estos momentos tan difíciles, ¿no? Y si hay alguien detrás que no conoce a este buen Dios de quien yo estoy hablando, lo invito a conocerlo, haciendo una breve y sencilla oración, que siempre decimos que es breve y sencilla, pero es poderosa si yo la hago creyendo, si no sería lo mismo que nada. Yo tengo que creer, ¿no? Dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio se le revela por fe, ¿no? Que podamos creer en lo que estamos diciendo y declarando, ¿no? Entonces, si quieren repetir conmigo esta oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar hoy tu palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, desde ya atesoren esta palabra, que cada palabra que escuchamos por las redes o en los cultos podamos guardarla, atesorarla en nuestro corazón, creerla y ponerla por obra, ¿no? Eso es lo que nos pide el Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Y ahí vamos a ver la bendición de Dios, ¿no? El mover de Dios en nuestra vida. Así que bueno, que Dios los bendiga y hasta pronto.